En el primer término no presenta la z, por lo tanto va a ser 0, pero en el segundo término sí aparece la z, entonces la derivada del logaritmo es derivada del argumento sobre el mismo argumento, que en este caso sería 1 sobre z. Hasta ahí termina la primera parte. Ahora veamos si derivo parcialmente con respecto a z. ¿Qué es lo que pasa con respecto a z? El primer término no depende de z, por lo tanto va a desaparecer. Y acá sí, en la función logaritmo, quedaría x. La derivada sería 1 sobre z. A partir de este resultado, otra vez empezamos a derivar con respecto a x. Y como ven acá, es una función sobre una constante. Con respecto a x, entonces nos va a quedar 1 sobre z. Que llegamos a verificar que sí cumple. Cumple f de x, z es igual a f de zx. Se logra verificar. Bien, por otro lado, necesitamos volver a derivar. Aquí nos pide la tercera derivada parcial, primero con respecto a x, luego con respecto a z. Entonces ya tendríamos este resultado. A partir de esto, vuelvo a derivar otra vez con respecto a z. Entonces, derivando con respecto a z, vamos a tener un número sobre una función. Entonces, menos, sin derivar por la derivada, quedaría simplemente 1 sobre z al cuadrado. Luego necesitamos ver quién es f de z, luego con respecto a x y luego con respecto a z. ¿Ya tengo ese resultado? Sí. A partir de este resultado vuelvo a derivar con respecto de z y me encuentro que es lo mismo, 1 sobre z al cuadrado. Luego tenemos que derivar primero con respecto a z, que estaríamos hablando de este resultado. Otra vez con respecto a z, a partir de este resultado, entonces quedaría menos x por z al cuadrado. Una constante sobre una función. Entonces, aquí no se toma en cuenta nada, se copia como tal. La derivada de z va a ser 1 sobre z al cuadrado. Y finalmente me pide que vuelva a derivar por tercera vez, pero ahora mirando la x. Y si miramos a la x, sería una función sobre una constante, 1 sobre z al cuadrado. Entonces se verifica, ¿sí? Cumple la igualdad. Vean, eso era el ejemplo número 3. Ya, si están apuntando, les espero 4 minutitos, terminan de copiar. Y si tienen alguna pregunta, háganlo por favor. Luego vamos a pasar al ejemplo 4. Sí, ¿verdad? Pasamos al número 4. Sí, ya está. Sí. Bien, vamos al ejemplo 4. En el ejemplo 4 nos pide mostrar que las derivadas mixtas son iguales si la función es f de x, y, z es igual e elevado a menos x por la función seno de y por z. Y hay que mostrar que las derivadas mixtas, en este caso f sub x, y es igual a f de y sub x sub y
y es igual a f sub y x. Bien, entonces probemos si cumple esta igualdad. Primero vamos a derivar con respecto a x. En este caso hay un producto de funciones. Primero está la exponencial y luego la trigonométrica. La variable x se presenta solamente en la primera función. Por lo tanto, ¿será necesario desarrollar el producto? No. No, No. solamente el primero. Bien, ¿cuál es la derivada de la exponencial con respecto a x? Menos 1 elevado a la menos x. ¿Ya? La menos. Por seno, ¿verdad? De todo esto. Bien, pues derivamos parcialmente ahora mirando a la y, a partir de ese resultado. ¿Dónde se encuentra la variable y? Está afectada en la como ángulo de una función trigonométrica. Entonces, la derivada de seno es la derivada del ángulo con respecto de y por coseno. Entonces, el menos se mantiene. La derivada del ángulo con respecto a y, ¿qué me queda? Sería menos z, seno de y z. Por z de coseno de y z. Porque estamos derivando seno. ¿Sí? La función Así. seno. Entonces, la derivada del ángulo va a ser z, porque y la derivada va a ser 1. Bien. ¿Qué más? A partir de este resultado, derivamos con respecto a y. Otra vez con respecto de y, entonces nos quedaría la derivada de coseno es menos. Con este menos, positivo. Sí. La derivada del ángulo, Sería z, z seno de y z. y con este es x, acá z, perdón, al cuadrado quedaría, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Bien, por otro lado, derivamos la función con respecto a y. Veo que acá está la variable y. La derivada de seno vendría a ser coseno por la derivada del ángulo, que sería z, e a la menos x por coseno de y por z. Derivamos con respecto, a partir de este resultado, derivamos con respecto a x. La derivada con respecto a x, bajaría el exponente, va a ser u menos 1, por lo mismo, ¿verdad? Coseno se mantiene. Y finalmente derivamos con respecto a y. Con respecto a y, aquí sería la derivada de coseno es seno. Entonces, el ángulo me quedaría simplemente z al cuadrado por e a la menos x por seno de y, z. ¿Listo? Finalmente, derivamos con respecto a y. Entonces, a partir de este resultado, vuelvo a derivar con respecto a y. ¿Qué nos queda? E elevado a la menos x. Pero z coseno de y z. Con respecto de y sería menos, Perdón, miré el otro término. ¿sí? Z al cuadrado, Elevado. Seno de y z. eso, YZ. Muy bien. Y finalmente, con respecto otra vez a X, ¿qué nos queda? Deriven con respecto a X. Sería el de la segunda fila, el primero, ¿no? Con respecto a x. Con respecto a X, baja el exponente a derivarse, va a ser positivo 1. Z menos c elevada a las x. Y copiamos lo demás. Entonces, ¿se cumple la igualdad? ¿Es lo mismo? ¿Cumple? Yo diría que no, ingeniero, porque abajo falta el negativo. ¿Dónde? La diferencia. Pero No puedo describir salir. un poco. Todos están iguales, sí. Ahorita nos estamos fijando en el resultado de las tres columnas, ¿verdad?
Queda claro. Aquí lo que te pedí demostrar es esto. Pero no están viendo ya. Eso es lo mismo a esto y lo mismo a esto. Ahora sí, ingeniero. El de allá no se veía de rato. Simplemente que en el primero era de ordenarlo. Exacto. Y esto está elevado al cuadrado. ¿Ya? Cumple. Cumple la igualdad. Sí, cumple la igualdad. Bien. Copien. Que apunten en su cuaderno. Ya, y también les voy a pasar los ejemplos a continuación de ello. ¿Copiamos todo, ingeniero, o qué parte? Sí, copien por favor. Todo. Sí, es importante, son fórmulas. Está bien. Ingeniera, disculpe, yo entré tarde. No, el ejercicio 3, ¿lo explicó? Sí,
¿Le puede dar vuelta, por favor? La que le saque captura. Ya, Disculpar. no se preocupe. Ya, gracias, ingeniero. Bien, apunten Solo, entonces. ingeniera, ¿solo se avanzó esos dos ejercicios? Sí, correcto. Ya Ah, ya. hicimos el 3 y Gracias. el 4. Ah, gracias, gracias. Entonces copiamos eso en el deber, ¿no? Tienes que copiarlo. Sí, tiene que copiar lo que envió la ingeniera al grupo. Las dos imágenes. Gracias. De nada.
Bien, a continuación vamos a verificar si el ejemplo 5 es una solución de la ecuación de Laplace. Y para esto debemos ver cuál es la ecuación de Laplace. Ustedes están apuntando o ya lo tienen. ¿Qué necesitamos para verificar? Según la fórmula, nos dice que derivemos parcialmente con respecto a x 2 veces, con respecto a y 2 veces. Entonces, probamos si cumple o no esta igualdad. Derivada parcial de u con respecto a x, miramos a la variable que nos interesa, sería 3x cuadrado. 3y al cuadrado. más 3y al cuadrado. Vuelvo a derivar con respecto a x. Miramos a la variable que nos interesa. Aquí este término va a desaparecer, entonces nos quedaría simplemente 6x. Bien, por otro lado, derivamos ahora, ¿qué necesito acá? Derivar parcialmente con respecto a y. Ubicamos a la variable que nos interesa, la derivada sería 6x por y. Vuelvo a derivar la función con respecto a y. Miramos acá, reemplazamos, sería 6x. ¿Cumple? Sí. Sí. Cumple. Veamos. Aquí nos dice que la segunda derivada de u con respecto a x es 6 veces x, más la segunda derivada de u con respecto de y es 6 veces x. 6x más 6x es 12 veces x. No cumple. Para que cumpla, debería de ser igual a 0. No es una solución de la ecuación de Laplace. Entonces, esta función, la función u de x, y, no es solución de la ecuación de Laplace. ¿Sí? Bien, esa es la idea. Copien. Place al final no me dio. ¿Perdón? Al final dijo Place, ¿no? ¿Al final de qué? De lo que escribió la función. No le entendí, Michael. De la No, no, clase, si no ingeniera, eso le pregunto. Sí, es ecuación de Laplace. La pregunta era verificar si cumple el ejercicio 5. ¿No les he pasado? Creo que sí, está con ustedes el ejercicio 5-6. Pasó el grupo, creo. Está en el grupo, sí. Sí, sí, ya está.
Bien, pasamos al ejemplo número 6, el inciso A. Nos dice que verifiquemos si la función, en este caso la función depende de x y de t, es una solución de onda. Verificar si es o no una solución de la ecuación de onda. La ecuación de onda es, en otras palabras, la segunda derivada parcial de u con respecto a t al cuadrado por la segunda derivada de u con respecto a x. Si usted quiere escribir en esta nomenclatura, sería eso. Bien, verifiquemos. Entonces acá, la derivada parcial de u con respecto a t. Primero veamos con respecto a t. ¿Qué vamos a aplicar para poder derivar esto? Recuerden que la variable está afectada por un exponente. ¿Qué se aplica? La regla de la cadena. Bien. Regla de la cadena. Muy bien, entonces baja el exponente, se reduce y luego recién derivamos con respecto a t. X menos A. Muy bien. Reescribiendo me quedaría todo esto elevado a la quinta. Luego vuelvo a derivar la función con respecto a t. Otra vez con respecto a t, baja el exponente, sería 30 a x menos a por t a la cuarta por la derivada, aplicamos regla de la cadena, menos a. ¿Qué nos queda aquí? Menos por menos, menos. 30 al cuadrado. Sí, muy bien. Ya estuvo. ¿Solo eso? Solo eso para esta parte. ¿Qué nos falta? Verificar esta otra parte. Respecto a X. ¿Sí? Miramos a la variable que nos interesa. Está afectada por una exponente. Regla de la cadena. 6. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, Nos- reemplazando. ¿Cumple? Reemplazo. Ahí ya no sale X ingeniera, como en A, ¿Dónde? en la de abajo, en la que he hecho ahorita. Derive con respecto a x, todo lo que está acá adentro. ¿Qué le queda? 0. ¿Por qué 0? No, o sea, Solo se X, deriva la X, nomás no ingeniero. Claro, solo la x. 1 1. sería. Lo demás es 0. Lo demás ya nos interesa, Michael. ah, ya, ya, ya. Muy Tenía bien. dudas. ¿Cumple o no cumple? Sí, cumple. ¿Qué faltó aquí? Falta Al la A al cuadrado, cuadrado. pero este en otro término no sería igual. Ah, los dos tienen que tener A al cuadrado. Claro, en este Si no, caso, estaría mal. sí, en este caso está bien porque la derivada con respecto a t está bien, es todo esto que estamos reemplazando. Ahora, la derivada con respecto a x sí nos sale todo lo que está con negro, pero esto por defecto está ahí, es una constante. Entonces yo reescribo, es lo mismo que el lado izquierdo, ¿sí o no? Ah, sí, porque si es Ahora una sí cumple. constante sería 0, ¿no? Cumple la igualdad. Por lo tanto, es solución.
de la ecuación de onda. Entonces, ingeniera, en ambos términos de los dos miembros se elimina la A porque es una constante. No, no necesariamente. Ay, perdón, es el orden, ¿no? Sí, se mantiene tal como está. Bien, señores, copien. ¿Copiamos eso y nos vamos? Faltan 10 minutos. Ya tengo hambre. ¿No comiste yo en inglés? No. Sí, les he pasado el inciso B y el número 7, lo completan ustedes y podemos terminar acá la clase. Lo hacen a modo de practicar y me lo muestran la siguiente clase presencial. Y hasta ahí serían los apuntes para el cuaderno. La otra Disculpe, semana ¿qué se presentan los ejercicio dijo, deberes, ¿no? ingeniera? ¿Para el día de viernes? Viernes, sí, para el viernes. ¿Qué ejercicio dijo? Disculpe, ingeniera. Lo que faltaría en la presentación o la guía de avance que les he pasado. Ah, ya está bien. Inciso Para B. quedar más claro esto sobre los dos resultados que puso ahí, si es que en otro caso hubiera una x al cuadrado, se lo anota al segundo miembro porque eso está en la fórmula. Y eso es lo que haría la igualdad, ¿no? En realidad la fórmula es esta de acá, Marilyn. Siempre el valor de a al cuadrado por defecto está multiplicando a la segunda derivada con respecto a x por defecto. Entonces tú derivas normal lo que tienes acá, derivadas parciales con respecto a t dos veces, con respecto a x dos veces, y a ese resultado que hemos obtenido le estamos multiplicando, como dice la fórmula, multiplicar por a al cuadrado, y ver si cumple o no con lo anterior. Está bien, gracias, ingeniera, ya entendí. Ya, no hay por qué. Bien, entonces quedamos aquí, copian y después lo terminan de resolver. Acá quedaría el inciso B y el ejercicio 7. Eso me lo completan para el día viernes. No, Hasta ingeniera. luego. Listo, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta el martes. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta el martes, ingeniera. Hasta el martes. Ingeniero, una pregunta. Adelante, Diego. En el 7 dice que es una solución de la ecuación de la conducción de calor. Más o menos, ¿a cuál se refiere? Más o menos tiene comparecido con lo que nos enseñó todo. Sí, te está dando ahí. Te está dando la ecuación del calor, es la primera derivada con respecto a T, igual a alfa al cuadrado por la segunda derivada de X. Te da al final la ecuación, esa es la ecuación del calor. Conducción de calor. Ya. Gracias, ingeniero. No hay por qué, hasta luego.